Vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Segunda de Samuel. Hoy vamos a estar en Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Pero antes de ir ahí, me gustaría que pudieran abrir su Biblia en Salmo capítulo 51. Y vamos a iniciar leyendo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Alguien me podría continuar a ayudar a leer del 5 hasta acabar el capítulo? No, pero a partir del 10, hermano. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos el día de hoy de leer este capítulo, Señor. Como oraba nuestro hermano Dani hace unos momentos, Dios, te ruego que a través de estas palabras podamos ser todos confrontados, Señor, y dirigidos a lo que te agrada, Señor, y a la actitud que debemos de tomar con respecto a cuando existe pecado, también una actitud adecuada con respecto a tu misericordia, a tu gracia. Bendito eres. Amén. Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a comenzar a leer. ¿Alguien me podría ayudar a leer los primeros 3 versículos? Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que debe pagar el cordero con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Todos recordamos, bueno, espero que sí recuerden, que el último capítulo que leímos antes de todo estas fechas de Navidad, que fue obviamente el 11, nos describe el proceso en el que David se convierte de ser el hombre conforme al corazón de Dios y ungido a Jehová, y termina pecando, mintiendo, asesinando, adulterando. Y hasta este capítulo David había pensado que se había salido con la suya. Tenemos que recordar a un David que no solamente pecó, sino que después de haber pecado, pensó que no había sucedido nada, que no había consecuencia. Y entonces endureció su corazón y trajo a vivir a Betsabé a su casa y se quedó así. Tienen un hijo, lo cual quiere decir que pasó ya bastante tiempo en el que pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo, ¿sale? Entonces, así está David, y empieza esta historia, viene el profeta Natán, y aquí nada, algunas consideraciones para que nos acordemos. Natán recibe la profecía de parte de Dios, o esta palabra de parte de Dios, y entonces camina, o desde donde estaba hasta donde está David, y hablamos cuando estábamos explicando la profecía que no es algo que no puedas controlar y que salga de tu boca, sino puede ser algo que puedes recibir, o sea, entenderlo y hablarlo posteriormente, ¿sale? Le relata la historia y entonces David se enoja y dice que la persona de la historia debe pagar con su vida y aparte debe, en la hora de resarcir el daño, debe dar 4 veces el tanto, lo cual según la ley de Jehová pues no era así, y David, enojado e indignado por el pecado, pues estaba pidiendo algo más para esta persona, sin saber, y nosotros conocemos la historia, que esa persona es. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 7, por favor? Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me
me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cuál es el pecado que Dios está describiendo, que Natán está describiendo en la vida de David? ¿Cuál es el pecado, hermano? Ajá, ¿cuál es el pecado? Ese es el pecado que se está tratando. Muchos cuando leemos este capítulo pensamos que, y no es que eso no sea pecado, que lo que Dios está condenando inicialmente en la vida de David es el adulterio. Pero tenemos que entender que el adulterio es la consecuencia, en el caso del creyente, de haber menospreciado su palabra. El pecado que nosotros cometemos, si es pecado, no estoy diciendo que no, pero es consecuencia de uno inicial, el menospreciar su palabra. Eso es en el caso del creyente, porque nosotros ahora, no solamente Dios grabó su ley en nuestros corazones, sino que nos ha dado a su Espíritu Santo. Y siempre, cuando estamos a punto de pecar o considerándolo, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y generalmente nos ha estado hablando de eso en nuestro tiempo de devoción. Acerca a personas, es un tema que viene recurrente en las reuniones. Entonces, lo que nosotros vemos, y es lo que está sucediendo con David, es que el adulterio es consecuencia de algo, el menospreciar su palabra. Y así es en la generalidad de casos en nuestras vidas. Es consecuencia de haber y saber algo y menospreciarlo. Ahora, más adelante, aquí al final de esto que acabamos de leer, Dios no le dice únicamente menospreciaste mi palabra, sino dice que menospreciaste a mí, lo que yo está haciendo sobre tu vida. Entonces vemos dos cosas que el día de hoy les pido que por favor podamos pensar y relacionarlas con nuestro pecado. No solamente el pecado en sí de haber hecho eso que no debemos de hacer, sino el pecado de menospreciar lo que ya sabíamos que no deberíamos de hacer. Y tercero, el menospreciar la bondad y la misericordia de Dios, lo cual cambia la imagen completa de un pecado, porque no es únicamente el hecho de ir y azotar la puerta, sino es lo que implica que produjo eso en nuestro corazón. Es la condición, es la actitud que ya ha venido desarrollándose y que como consecuencia produjo esto. ¿Sí, hermanos? Ahora, segunda cosa que tenemos que entender aquí, algo que trata Timoteo. En Timoteo nos dice que los pecados de algunos se van a descubrir más tarde y algunos pues llegando a su presencia. Pero algo que el libro de Timoteo y este capítulo nos da certeza, y puede ser para descanso o para que nos pongamos muy vigilantes, es que Dios ve, Dios escucha y Dios sabe. Y esto es algo importante, hermanos, porque David pensó, seguramente ya era un chisme muy conocido en todo el palacio, porque mandó a sus siervos a traer a la mujer. O sea, no era algo que todos desconocieran. Pero David pensó que ya había pasado y que no había habido consecuencias. Nadie se enteró, pero Dios sí escucha, Dios ve. Y en lo oculto del corazón del hombre, Dios está presente. Y esto es algo que tú y yo debemos también de descansar en esto cuando son otros los que nos han dañado. Dios sí sabe. Y Él, dice su palabra, no tiene a justos por pecadores ni a pecadores por justos. Dios sabe. Y esto es algo en lo que nosotros, cuando es al contrario, si hay algo el día de hoy en nuestros corazones que no esté funcionando, que no esté agradando a Dios, deja de como evadir el tema con Dios. Dios ya lo sabe. O sea, no estés como que, ¿cómo se lo digo? Ya lo sabe. Y puedes acercarte confiadamente hasta el trono de gracia para pedir el oportuno socorro. Puedes hacerlo. Entonces, número 1, vimos ahorita que Dios sí sabía y dice, por lo cual, y la otra, fue menospreciar a Dios, menospreciar su palabra y aparte pues el grupo de pecados que había cometido. Ahora, quiero que veas también la descripción completa de todo el pecado. Dios no únicamente se enfoca en alguno, sino le describe todo como para hacer saber y hacer conocer que Él conocía todos los detalles, había estado presente, ¿no? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces no solamente descubre su corazón, sino le pone cuál es el castigo, ¿no? Ahora, vamos a considerar otra circunstancia. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Conocemos esta porción. Hasta los que no son creyentes conocen esta porción.
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos dos personas aquí. Tenemos a David y tenemos a Natán. Natán estaba juzgando a su hermano, al rey. Sí, no. Estaba diciendo quién era, estaba emitiendo un juicio. En el caso de David, estaba emitiendo un juicio acerca del hombre que robó la oveja también. El asunto aquí es que Natán no tenía, o sea, y a pesar de que estaba describiendo cuál iba a ser el castigo, Natán no había impuesto ese castigo sobre David, era Dios. Lo que estaba haciendo Natán era repetir únicamente al rey que había caído cuál era lo que Dios percibía, qué era lo que Dios quería acerca del asunto. En el caso de David, a pesar de que estaba basándose un poco en la ley, estaba emitiendo un juicio de una actitud que él mismo, o sea, digo, se estaba señalando a él mismo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros hemos utilizado capítulos, o muchos han escuchado o han utilizado capítulos como estos para decir, tú no tienes por qué decirme, esto es entre yo y Dios. Pero este capítulo 7 no habla de eso, porque Natán estaba haciendo lo correcto, porque eso era su deber. Era el deber del profeta, de aquel que había sido llamado por Dios, decirle a su hermano que estaba mal. Y habrá ocasiones en las que Dios te use, te haga conocer una situación para que tú vayas y hables de lo que debes hablar. Guárdate de no convertirte en lo que está sucediendo con David, porque ahí vemos que es la condición de más abajo. Porque cuando leíamos Mateo, no sé si recordarán, que hacíamos este comentario, que en tanto la viga como la paja o la astilla son del mismo material. Y eso quiere decir que aquel que tiene la viga es capaz de identificar la paja porque conoce el material, conoce el pecado. Entonces, lo que estaba sucediendo en David es que él se había vuelto crítico acerca de esa situación porque él estaba viviendo lo mismo. Y a donde quiero llegar con todo esto es que muchas veces cuando nos volvemos críticos sobre o hacia el pecado de nuestros hermanos, es porque posiblemente estemos viviendo lo mismo. No quiere decir que todos aquellos que te llaman y te dicen, oye, eso que estás haciendo estás mal, quiere decir que están ellos en el mismo pecado. Lo que estoy diciendo es que aquellos que se vuelven críticos y desafiantes e intolerantes acerca de la condición de algún hermano, puede ser que hayan batallado o estén batallando en el presente con eso, porque conocen muy bien la sensación, conocen todo muy bien eso. Y eso es lo que estaba sucediendo con David. Ahora, David había pedido muerte para esa persona, lo cual la ley no consideraba. ¿Vale? Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado con esta circunstancia cuando somos muy rápidos para identificar y criticar la condición de nuestros hermanos. Puede ser que haya algún indicio de algo en nuestro corazón. Cuando vamos a las cartas de de Pablo, acuérdense, dice, vosotros que sois espirituales, si descubren o se dan cuenta que alguno de sus hermanos está en pecado, no dice déjenlo como está, sino restáurenle. ¿Pero qué pide de nosotros? ¿Se acuerda? ¿Espíritu de qué? Mansedumbre, que quiere decir poder bajo control, porque dice que puede ser que nosotros seamos tentados. Y eso es algo que David no estaba viviendo aquí. Sale, vamos a regresar a Samuel. Ahora, cuando le descubre todo el asunto, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y este capítulo son posiblemente de los capítulos que no nos gusta leer cuando hay algo en nuestro corazón, ¿no? Y si a lo mejor hay algo en tu corazón, dices, chin, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir Dios? O sea, vamos con calma. Este capítulo
es importante para entender cómo funciona el arrepentimiento. Vimos Dios descubriendo la condición de David. Aquí David pudo haber dicho, no me interesa, voy a proseguir. Y eso no hubiera cambiado en nada lo que Dios estaba haciendo. Pero lo que vemos aquí es que Dios, conociendo el corazón de David, y por eso leíamos el Salmo 51, que es un salmo que se escribe durante este momento, es el salmo que corresponde a este evento. David estaba arrepentido, pero aún así Dios le dice, yo te perdono, eres perdonado. Todo lo que yo dije acerca de lo que iba a hacer contigo lo voy a hacer. No he cambiado de opinión acerca de hacerte casa, de que tu linaje permanezca, de que a través de ti venga el Salvador, todo eso continúa. Pero tienes que entender que tu pecado tiene y consecuencias, y esto es algo que muchos creyentes el día de hoy, no que ignoren, pero menosprecian. Hemos sido bombardeados por la idea de un Dios que no le interesa el pecado y que simplemente lo perdona y te deja vivir como quieras. Pero eso no es cierto. Eso es mentira, hermano. ¿Es verdad que tenemos un Dios misericordioso? Sí. ¿Es verdad que perdona todos nuestros pecados? Sí. ¿Es verdad que perdonó los pasados, los presentes y los futuros? Por supuesto. Todos los perdonó. Los de mañana, los de pasado mañana y los de 5 minutos antes de que mueras. Todos están perdonados y están cubiertos. Y donde sobreabunda el pecado, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es verdad. Por supuesto que es verdad. Pero eso no quiere decir que no existan consecuencias para el pecado. La primordial, que era la separación eterna, esa la cubrió Cristo. Abrió el camino al Padre. Pero si tú decides tentar a Dios en esta área, vas a entender como David de la forma difícil, que en algunas ocasiones las consecuencias permanecen. Y en este capítulo en particular, la consecuencia fue la muerte de su hijo. Y uno podrá decir, bueno, se hubiera muerto David. ¿El niño por qué? Y podríamos entrar a este asunto del cual tocábamos un poquito el domingo. ¿Qué calidad moral Dios tiene para poder tomar la vida de un pequeño? Bueno, es su vida. Dios lo creó. Y seguramente, y no solamente seguramente, sino estoy completamente convencido que está mejor con Dios que con David, o estaba mejor que con David y con su esposa. El asunto aquí que tenemos que entender, a lo que nos está mostrando la Escritura, es que el pecado no solamente tiene consecuencias para nosotros, sino para los que nos... Y he escuchado esta frase de hermanos que han batallado con circunstancias. Bueno, ¿dónde está la gracia de Dios? Hermano, la gracia de Dios está en que no estés muerto, que no vayas al infierno. Ahí está. Pero tus consecuencias, y esto es por el que Dios nos advierte del pecado. Y muchos podremos decir, lo hice en ignorancia. Pero como estamos viendo aquí, estamos hablando de un creyente que conocía la palabra porque Dios le recrimina eso. Menospreciaste mi palabra. Un creyente que tuvo una advertencia de Dios porque dice, me menospreciaste a mí. Y esa es la condición que nosotros vivimos. La palabra y su Espíritu Santo. Y tenemos que entender que habrá consecuencias que experimentaremos y que a lo mejor sean transitorias. Y bueno, gracias a Dios por eso. Pero habrá algunas que se queden, como esta. Entonces, aquí David se enfrenta a este tipo de circunstancias. Pero David rogó a Dios por el niño. Versículo 16. Y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, o sea, 7 días estuvo esto, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Imagínate, o sea, es el rey. O sea, y aquí tenemos que entender, o sea, podemos decir, ay, es que se pasó de lanza. Pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre conforme a su corazón, pero que pecó. Y esto es una advertencia para cada uno de nosotros. No, David no era diferente en ese sentido. Y todos conociendo al buen rey que era, pues les da, o sea, ¿cómo dices eso, no? Yo he tenido que estar en esa circunstancia de tener que avisarle a familiares que su familiar murió y es algo que dices, no, pues mejor que le diga a otra persona. Y aquí le tenían que decir, ¿no? Entonces, ellos se preguntaban o decían, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Y cuánto más afligiría si le decimos que el niño ha muerto. Y entonces David se queda viendo así hacia la puerta y los ve que están como platicando. Y dice David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo,
David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y entonces pasa algo que es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y si puedes, subraya esto: y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondiendo, y esto también, bueno, te animo a que subrayes estos 3 versículos. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Y esta parte es muy, yo voy a él, mas él no volverá a mí. David conoce quién es Dios y sabe que es un Dios misericordioso. Y entonces, aunque él está experimentando el juicio de Dios, bueno, no, las consecuencias de sus actos, vuelvo a explicarlo, aún él experimentando las consecuencias de sus actos, él ruega a Dios por misericordia, lo cual no es inadecuado, porque él conocía quién era Dios y es correcto. Pero llega el momento en el que el niño, y él sabe que ya no hay más que pedir. Y saben que, hermanos, o sea, eso es algo que yo hace ratito que meditaba. Hay ocasiones en las que Dios no ha contestado cierta oración y es adecuado seguir orando y es adecuado seguir pidiendo. No únicamente cuando hablamos acerca de pecados, sino en cualquier área, ¿no? Porque conocemos cómo es nuestro Dios. Pero, eh, llega el momento en el que Dios cierra completamente algo. En este caso, el niño murió. Eso nos muestra cuál es la actitud del creyente acerca de la voluntad de Dios. El aceptarla. Esto es lo que decidió Dios. Esto es, en su caso, lo que Él se ganó. Y está bien. Ahora, podemos encontrar una actitud, la cual creo que es bastante humana, pero aún así tenemos que nosotros meditar si ha habido algo de eso en nosotros. Pecamos, tenemos consecuencias y nos enojamos a Dios por las consecuencias. ¿Qué puedes describir eso? Puede describir, no en todos los casos, un falso arrepentimiento, porque asumes que no mereces. Y esto es algo que es como yo cuando lo estaba preparando hasta lo escribí y decía, o sea, es fácil de escribirlo, decir: hermanos, si tú no aceptas tus consecuencias es porque no te has arrepentido, pero ¿quién fácilmente asume las consecuencias? No es algo fácil, pero es algo en lo que nosotros debemos de meditar. Dios me lo advirtió, hay un antecedente y esta es la forma en la que yo voy a entender. Demostró mi corazón que no hacía caso a otra cosa. Una vez hablaba con un pastor y él decía lo siguiente, que él se había involucrado en cierto pecado que nadie sabía y que le dijo a Dios: Dios, dame un escarmiento. Yo cuando lo escuché dije: ah, su mecha, no sé, o sea, habla de, pues sí, te arrepentiste, ¿no? Pero le dijo: Dios, dame un escarmiento. Y me dice: ¿sabes qué pasa? Dios me lo dio bien gacho. No le pregunté qué, no quise como averiguarlo, ¿no? Pero eh, cuando él me decía, me acuerdo que regresé a la casa pensando, yo dije: posiblemente yo no diría eso. Y después me quedé pensando, a lo mejor yo más bien diría: no, Dios, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Pero él entendía que necesitaba él para parar. Y habla de un verdadero entendimiento de las circunstancias, de tus limitaciones como ser humano. Y saben, esto es algo que nosotros debemos de entender cuando hablamos de arrepentimiento. No solamente es reconocer tu error, sino es aceptar las consecuencias. Y eso es un trago amargo que muchos les toma tiempo, años sobrellevar. Y algunos se inconforman con Dios toda su vida. Pero tiene que lleguemos. O sea, imagínate que David nunca hubiera aceptado esto de parte de Dios. La siguiente mitad del libro de Samuel, ya no la tendríamos a él como el hombre conforme a su corazón, sino veríamos una historia triste de un hombre que pudo ser, pero que estuvo en guerra con Dios. Y eso es en lo que se convierte en muchas vidas de creyentes. Creyentes que dicen: es que a mí me dijeron que era un Dios de amor, a mí me dijeron que era un Dios de gracia, a mí me dijeron que era un Dios de perdón. Y sí lo es todo eso, porque nosotros vamos a ver que a pesar de que existen consecuencias, Dios no se aparta de David, no aparta su espíritu. Y podemos ver hasta el Nuevo Testamento que Dios fue fiel a sus promesas con David. Sí es un Dios de misericordia, sí es un Dios de gracia, sí es un Dios de amor. Pero parte del arrepentimiento, y lo vuelvo a repetir, es aceptar también. No solamente eso, sino que a pesar, o más bien, aparte de aceptar las consecuencias,
El versículo 20 nos dice que entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Adoró. Muchos, al experimentar la amargura de nuestras consecuencias, decidimos temporalmente alejarnos de Dios. O como que no tengo ganas de nada con... Pero ¿saben qué, hermanos? A pesar de que esto pudiéramos decir, bueno, es justificable o es algo normal, no ayuda en el proceso de arrepentimiento. No hay una convicción de merecer esto. No hay una certeza de que Él gobierna. Pero David no se alejó de la presencia, sino que él no solamente acepta las consecuencias, sino que vuelve a entrar delante de Dios y lo adora. Y ahora vamos a regresar a Salmos para poder leerlo esto de una manera diferente. En la primera parte del libro el capítulo 51, habla acerca, David está hablando de su condición. Cuando llega al versículo 7 dice, límpiame por favor, purifícame. 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y después David en el 13 y en el 14 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Él dice, quiero que esto pueda ser una oportunidad para enseñar a otros lo doloroso. Y después dice, líbrame de los homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Él había matado y él había pedido muerte para el que hiciera lo de la ovejita y todo eso. Y dijo, líbrame de esta condición. Y a partir del versículo 15, este capítulo 51, se vuelve en un salmo de alabanza. Lo que empezó como dolor y reconocimiento se convierte en alabanza. Ahora, no olvidemos que no importando el pecado que estamos viendo aquí, David había perdido un hijo. Y es un dolor que únicamente los padres que han perdido hijos, que no es un dolor diferente al perder un hermano, diferente a perder incluso un padre, es un dolor muy particular. Pero aún así, David alabó a Dios y nos deja un precedente, no de la facilidad para hacer esto, claro que no, sino de la posibilidad de experimentar consecuencias, incluso la muerte, y aún así alabará. Nos expresa esa posibilidad, como seres humanos, de poder transitar por ese aceptar consecuencias y reconocimiento de quién es. Y eso es algo importante a notar cuando atravesamos por estas circunstancias. Dice, Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Y entiende, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprezarás tu odio. Y esta es una condición que Dios busca en el arrepentimiento. No se trata de, voy a ir a la iglesia, voy a leer. No se trata de, pues ya, voy a dar un regalo. Voy a hacer esto como para que ya estemos bien. Voy a dar flores. No se trata de eso. Está describiendo una actitud de corazón que Dios busca. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y que acepta, que reconoce y se humilla delante de Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Vamos a regresar a Samuel. Versículo 23, tocando el tema de la muerte, que es un tema complicado, porque aunque la mayoría de nosotros entendemos intelectualmente a dónde vamos, cuando somos pasados por esas circunstancias y las pasaremos definitivamente todos, a algunos cuesta trabajo asimilar. La muerte, sabemos, dice, cosa hermosa o preciosa delante de los ojos de Dios la muerte de un santo. Pero David había perdido a su hijo. Pero él expresa algo, dice, ¿por qué voy a pedir? ¿Cómo voy a pedir que cómo voy a seguir como frustrado o peleando con esto? Porque la verdad es, y esto te pido que lo subrayes y lo puedas meditar el día de hoy en la noche, yo voy a Él, mas Él no volverá. No importa el dolor, no importan las lágrimas, está establecido para los hombres que mueran una. Pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a aquellos, o sea, nosotros vamos a alcanzar a aquellos que han muerto en Cristo. Y esto es una esperanza. O sea, ellos no van a volver. No importa cuánta amargura haya, no van a volver. Pero nosotros sí vamos a Él. Vamos a Dios y vamos a encontrar. Y eso es algo en lo que David no había sido presentado el Evangelio, la resurrección, pero David entendía que Dios es un Dios de vivo y nosotros necesitamos entender. Y consoló David a Betsabé, su mujer. ¿Pueden leer, por favor, este 24? Que me causó a mí conflicto. Le tuve que leer varias veces. 24 al 26, al 20. Bueno, mantengan ese pensamiento ahí. Y vamos a leer esta última porción. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Así parecía como que, bueno, ¿y este capítulo qué onda? ¿Ya se acabó? Entonces Joab
envió mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad y sacó además a la gente que estaba en aquella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo de Jerusalén. Entonces, en medio de todo esto, cuando estaba sucediendo toda esta situación del hijo enfermo, el hijo muere, la guerra seguía, la vida seguía, todo seguía. Había pueblos por conquistar, personas por alimentar, trabajo por hacer, todo seguía. Pero lo que sucede es que su general captura una ciudad, pero era David el que, pues era David, pues era el rey, era el que liderar las batallas y todo eso. Y él se da cuenta de algo. Ok, ya sitié la ciudad, pero si yo la gano, pues van a decir que es como algo que yo hice. Ese es el papel del rey. Uno podría decir, ay, pues, ¿para qué anda de pecador, no? Pero tenemos que entender esto. Era el papel del rey. Y aún en eso, Joab le dice al rey, oye, llega y termina de hacer todo, ya avanzamos todo eso para que cumplas aquello para lo que Dios. Y lo hace. Pone la corona de él. Y uno podría pensar, bueno, él no se merecía esa corona. No se la merecía. Él no capturó la ciudad y aparte era un pecador. Y tú te mereces la salvación. Y este capítulo, junto con el versículo 24, nos habla de otra parte acerca del arrepentimiento y del perdón. Dice que consoló David a Betsabé, su mujer. Aquí ya no la llaman la mujer de Urías. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y uno dirá, ¿no aprendió el David? Ya volvió a andar con la mujer. Y ella dio a luz un hijo, ahora se va a volver a morir. Pero no, ponen su nombre Salomón. Y dice, al cual amó Jehová. No quiere decir que al otro no lo ha llamado, pero nos está describiendo que hubo una bendición de Dios en esto. Y uno podría decir, pero es la misma mujer, es la misma circunstancia. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, ya en este momento, Betsabé ya no tenía esposo. Ya no tenía esposo. Y sé que a lo mejor para algunos es difícil, o sea, decir, pero pues es que le estamos haciendo el cuento, es la misma mujer. Sí, es la misma mujer. Pero el pecado ya no existía aquí en esta condición porque ella ya no tenía esposo. Y más que quebrarnos la cabeza en las implicaciones quiero que puedas notar lo siguiente. Dios es un Dios que no solamente trae consecuencias, sino que también cuando el individuo, el creyente se arrepiente, perdona y restaura. Y no solamente restaura, sino quiero que notes en la siguiente porción que una vez que Dios perdonó, ¿quién es el hombre para decir o para señalar? ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Si Dios es el que justifica, entonces si tú te has arrepentido verdaderamente de algo, has pagado tus consecuencias, Dios levanta nuevamente. Y los hombres, los que estamos alrededor, no teníamos por qué juzgar algo que ya fue pagado por Cristo. Y esto es algo difícil de entender a veces, porque decimos, como he dicho, ¿no? Que Dios perdone, pero yo no olvido. Pero no, como creyentes no puede. Y aquí Joab cede el lugar y reconoce lo que Dios había hecho en la vida de David a pesar de su pecado. Y dice, tú sigues siendo el rey. Ahora podemos ver otra enseñanza aquí, o otra, a lo mejor otra perspectiva. De alguna forma, esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Este fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Que no siendo merecedores y pudiendo haber sido desechados, Él nos introduce nuevamente y nos pone en una posición de reyes y sacerdotes, no mereciéndolo. Y a lo mejor estaba muy fresco la muerte. Sí, pero Dios es así. Dios puede perdonar. Y basta un verdadero arrepentimiento. No necesitan pasar meses, no. Un verdadero arrepentimiento, un corazón contrito, un corazón humillado. Dios perdonó a David antes de que empezara a hablar, porque él conocía el corazón. Y lo que hizo David, ese ruego simplemente fue evidencia de lo que Dios ya sabía. Entonces, el día de hoy, hermanos, con este capítulo, te animo a que todas estas partes que estuvimos hablando, puedas analizarlo primeramente pues, en tu vida, ¿no? Si hay algo que está ahí minando tu relación, entorpeciendo tu camino, ten por seguro que Dios ya lo conoce. Y a lo mejor ahorita te lo está diciendo tú como quieres decir, no, eso no. Sí, eso sí. Eso es exactamente lo que te está señalando. Y segundo, tienes que entender también que
lo que encontramos en el Nuevo Testamento, hay muchas ocasiones que Él tiene esa paciencia, no porque Él escude el pecado, sino porque Él está dándote la oportunidad de arrepentir. Pero habrá ocasiones en las que la única forma es trayendo consecuencias. No porque te odie, no porque esté enojado, no porque sea tu juicio. No, con eso no pagarías nada, sino por amor a ti. Y entonces en amor trae estas consecuencias. Y está bien pedir, está bien orar, pero cuando Dios determine algo, si hay verdadero arrepentimiento, necesitamos no únicamente aceptar nuestro error, sino aceptar las consecuencias. No alejarnos de Dios, volvernos a Él. Y una vez que hemos caído en esta condición de un corazón contrito, humillado, tenemos que tener la certeza que Dios no nos rechaza y que si Dios perdona, ¿qué puede decir? ¿Qué más puede decir quien sea? ¿Vale? Pero no caigamos tampoco en esa jactancia de Dios conoce mi corazón cuando no te has arrepentido, porque entonces lo único que podemos esperar es el redarguir del Espíritu Santo y que Dios utiliza a personas como Natán para estarnos señalando aquello que no es correcto, ¿vale? Y ahí no aplica el de, sí, Dios perdona, pero no te has arrepentido. Y Dios va a utilizar a personas, predicaciones, canciones, momentos para recordarte lo que quiere recordarte. ¿Vale? Pues vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza que acabamos de leer el día de hoy. Un capítulo difícil a veces de leer, grato cuando analizamos la misericordia, que alienta cuando descubrimos la gracia, que da esperanza cuando vemos la restauración. Quiero rogarte por todos los que estamos aquí y por los que en algún momento oirán esto, Señor, porque a través de estas palabras que tú dejaste como testimonio, podamos ser conducidos a un verdadero amor y que podamos entender que como creyentes, algo de lo que debemos guardarnos es de menospreciar a aquello que conocemos ya de ti y segundo, menospreciar tu amor y misericordia. Y tú eres, Padre.